El rincón del pánico. Buenas noches a todos y todas. Los saluda un día más su servidor y les da la bienvenida a esta transmisión de su rincón del pánico. Leyendas de terror de la carretera. El día de hoy te traigo un compilado de las leyendas más terroríficas sucedidas en la carretera. Sin más preámbulo, pasaré a ellas. Comenzaremos con una leyenda que, más que contarnos algo terrorífico, nos envuelve en una historia linda y triste hasta cierto aspecto. Esta es la leyenda del camionero Ignacio Velázquez. Él era un camionero muy precavido y un excelente conductor. Sin embargo, esta noche, en una zona montañosa con curvas sumamente cerradas, se dirigía a gran velocidad. La razón era la noticia de que su mujer estaba a punto de dar a luz y él estaba obligado a saltarse cualquier precaución la cual normalmente tomaría. Sabía que debía llegar lo más rápido posible para entregar un dinero, ya que este era para la asistencia del parto de su esposa, por lo que, a sabiendas del peligro y de la responsabilidad, no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero demasiado grande, porque sumaba el total de 2 meses de trabajo y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío que lo llevaría junto a su esposa y junto a su primer hijo que ésta alumbraba, su camión perdió el control y salió de la carretera. El impacto contra las rocas fue brutal, pero Ignacio, de alguna manera, consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche lo llevara hasta su mujer, pero esta era una carretera muy poco transitada, y tras varios minutos no pasó ni un solo vehículo. Decidido a llegar junto a los que quería de una u otra manera, simplemente comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía simplemente no avanzar. Y cuanto más alejado del lugar del accidente, más oscuro se volvía todo. Desesperado por la situación, decidió sentarse en una roca. Aunque realmente no se sentía cansado, más era su confusión la que necesitaba hacer una pausa, y fue mayor la sorpresa de que, al mirar hacia atrás buscando algún coche para hacer algún autostop, encontró su camión aún estrellado contra las rocas. Era como si no hubiera caminado ni siquiera 10 metros, y a pesar de todo su esfuerzo, era como si estuviera atado a aquel lugar y le fuera simplemente imposible escapar. Sin quererlo y sin saberlo, Ignacio se había convertido en un alma en pena atado a este mundo. Sin embargo, el deseo y la bondad de Ignacio por ayudar a su familia era tan grande que ni siquiera la muerte le podía impedir que cumpliera con su promesa, aquella que le había hecho a su mujer de que llegaría con aquel dinero. Para él, el tiempo simplemente no transcurría a la misma velocidad que para nosotros, y cada día era como si volviera a comenzar. No comprendía la vida en un curso normal. Para él simplemente todo era como un bucle. Cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaba, y la misma angustia de no haberse despedido de ellos. Con el tiempo, y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte y un poco incluso terrenal, hasta que llegó un momento en el que pudo aparecérsele a los conductores que viajaban por esa vía, y siempre se aparecía a la misma hora que él había fallecido en aquel fatídico accidente. La mayoría de los conductores, asustados, simplemente aceleraban el paso y lo ignoraban. Sin embargo, llegó un día. Era de noche. Un joven Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por aquella carretera, cuando vislumbró un hombre a un lado de la calzada, y aquel hombre parecía haber salido de la nada, pero él, tan buena persona, pensando que hacía autostop, detuvo su coche y bajó la ventanilla. Buenas noches, señor.
¿Hacia dónde se dirige? Amigo, necesito ayuda. Mi nombre es Ignacio Velázquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi autobús ha salido de la calzada y no puedo dejarlo aquí con toda aquella carga, pero es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que la atiendan en su parto y para cubrir algunas necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos. Una matrona se encuentra con ellos, le dijo mientras le ofrecía un papel con la dirección anotada y un sobre bastante abultado lleno de dinero. Daniel no podía ver el autobús al que parecía referirse aquel señor, pero sintió al mirarle los ojos que era un hombre bondadoso, que realmente estaba desesperado por recibir ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarle y le vieran siempre borroso, pero sin darle más importancia y atribuyéndolo a su cansancio, ya que llevaba más de una hora con la mirada fijada en la carretera y concentrado para no salirse de la calzada en algunos peligrosos abismos. Él simplemente se limitó a alargar la mano para recoger el sobre y la dirección, y de una forma casual rozó la mano de Ignacio. Un escalofrío subió por todo su brazo hasta su espalda, un frío tan intenso que le hizo estremecerse. Quedó totalmente pálido y ante la atenta mirada de Ignacio bajó la vista para leer la nota y vio que estaba realmente a pocos kilómetros y que no le desviaba mucho de su camino. Levantó la cabeza nuevamente para confirmar al hombre que cumpliría con su cometido, pero al momento de girar, este parecía simplemente haber desaparecido. Miró a un lado y miró hacia el otro, pero no había rastro ninguno de él ni de su susodicho camión. Se había esfumado tan rápidamente como había aparecido. Daniel era una buena persona y a pesar de lo extraño que era la situación, no dudó ni un segundo en ayudar a aquel hombre y a su buena mujer, que sin duda necesitaría aquel dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer. No conocía mucho el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como él pensó inicialmente. Llamó a la puerta, pero nadie la abría. Una vecina, viendo aquella insistencia mientras golpeaba la puerta, le dijo que allí no vivía nadie. Muchacho, ahí no vive nadie ya. Si buscas a doña Matilde, se cambió de casa hace tiempo. Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su mano para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina y aunque estaba al otro lado de la ciudad, no dudó en acercarse para entregar su sobre. Una hora después, llegó a la nueva dirección y llamó nuevamente a la puerta. Buenos días, ¿está doña Matilde?, dijo pensando que quien le abrió la puerta sería la matrona. Buenos días. Sí, soy yo. Dígame, ¿qué desea? Me envía su marido con este sobre para atender su parto, pero debe haber un error porque obviamente usted se encuentra en perfecto estado. Eso es imposible. Mi marido falleció en un accidente de tráfico el día que nació mi pequeño hijo. Pudo ver a un niño de unos 5 años en el suelo detrás de la señora. Daniel estaba confundido, pero algo en su interior le decía que era el lugar y la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre sin hacer una sola pregunta más. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que decía: no he faltado a mi promesa, aquí está el dinero, yo siempre estaré con ustedes, los quiero. Daniel estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento del coche y empezó a pensar en lo sucedido. La extraña forma en la que apareció aquel hombre en la calzada, su mano tan fría como el hielo y cómo simplemente desapareció. Era todo tan siniestro que debería estar muerto de miedo, pero no era así. Sentía una gran paz en cambio y la sensación de haber hecho lo correcto. Recostó su cabeza en el respaldo del asiento e instantáneamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía con mucha amabilidad y amor y le daba las gracias. Daniel dio un salto en el asiento y se giró para mirar atrás de su vehículo.
pero allí no había nadie. Nuevamente miro al espejo, pero todo rastro de aquel hombre había desaparecido. El autobús de Zacatecas. La leyenda del autobús de Zacatecas es sumamente vieja, data aproximadamente de los años 50, y al pasar las décadas, los oriundos de la ciudad siguen confirmándola y dándola por real. Esta nos cuenta lo siguiente. Un autobús cargado de pasajeros viajaba por la noche por la carretera que conecta Zacatecas con Jalisco. Los pasajeros, cansados por su viaje, estaban en su mayoría durmiendo en sus asientos. Cerca de la 1 de la madrugada comenzó a llover, dificultando la vista para el conductor. Fue en ese momento cuando un camión sin luces apareció viajando en sentido contrario. El chofer no pudo percatarse para hacer una maniobra y fue demasiado tarde cuando intentó hacerlo. El catastrófico choque tuvo como resultado el fallecimiento de todos sus pasajeros. La mayoría pereció en el instante, mientras que los menos afortunados fueron consumidos por las llamas, durante mucha agonía y sufrimiento. Y desde esa noche, a partir de ese momento, quienes circulan por ese tramo a altas horas de la madrugada relatan un gran pesar en el ambiente, como si todo se volviera oscuro y maligno. Inclusive, algunos cuentan que una densa niebla los encierra en cierto tramo y pueden ver un grupo de personas desconcertadas en la orilla del camino. Otros más afirman la existencia de un autobús demasiado antiguo, pero increíblemente en perfecto estado. Aquellos que lo han visto y subido en él cuentan que aquel se encuentra lleno de personas dormidas. Sin embargo, aunque pareciera que todos los asientos están ocupados, al acercarse es como si la gente desapareciera. Llega un punto en el trayecto donde el conductor te pide que bajes y solo te da una sutil indicación: no voltees. Si sigues la indicación, te encontrarás cerca del pueblo y jamás sentirás o escucharás al autobús alejarse. En cambio, muchos dicen que si decides hacer caso omiso, lo que verás será sencillamente traumatizante. Verás un autobús en llamas, con todos sus pasajeros agonizando e implorando por ayuda. Personas allegadas a la gente que rompió aquella indicación cuentan cómo sus cercanos fueron entrando en la locura y después de aquel acercamiento simplemente se volvieron locos o murieron. La leyenda afirma que las almas siguen penando porque aún no asumen lo que les pasó. Ellos siguen esperando el transporte que los llevará a su destino. Espero realmente que una noche más hayas disfrutado de mi compañía y que hayas tenido un excelente día. Te agradezco por sintonizar tu canal en formato podcast preferido de terror. Y recuérdalo, que tengas buenas noches.